Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. El reloj sonaba como si quisiera arrancarle el alma. Cada pitido era un recordatorio brutal de lo tarde que estaba. Mariana salió corriendo del cuarto alquilado, con el uniforme universitario húmedo por la lluvia que no daba tregua desde la madrugada. Los libros, mal protegidos por una bolsa plástica rota, se le caían a cada rato, mientras esquivaba charcos y autos que salpicaban sin culpa. El bus, como siempre, ya había pasado. No quedaba otra que caminar a paso rápido, aunque los zapatos ya le rechinaban de agua. En la mochila llevaba lo último que había conseguido vender online, una cámara vieja que un compañero de clases le compró por compasión. Ese dinero, junto con las monedas sueltas que su abuela le había dado la noche anterior, serían su única esperanza para pagar la consulta de esa mañana. El doctor había sido claro la última vez. Mañana es el límite. Después de eso, las posibilidades caen drásticamente. Mariana no tenía margen de error. Esa frase le retumbaba en la cabeza mientras cruzaba la avenida, con el corazón en la garganta y los pies congelados. La sala de espera olía a desinfectante y resignación. Mariana se sentó al borde de la silla de plástico, intentando exprimir la manga de su suéter sin que nadie notara. Había llegado empapada, pero puntual. Eso era lo único que importaba. Cuando el doctor la llamó, su voz sonó tan seca como la última vez. No era cruel, solo vacío. Le mostró los análisis sin rodeos. El procedimiento debe hacerse mañana, no más tarde. Si esperas, las consecuencias podrían ser permanentes. Mariana asintió con la cabeza, pero por dentro se le partía el alma. No podía llorar ahí, no delante de desconocidos. Caminó hasta la calle sin mirar atrás, con la hoja del diagnóstico doblada en 4 y enterrada en el fondo del bolso. Aún tenía que ir al supuesto nuevo departamento que había alquilado por internet, el último que se ajustaba a su presupuesto, o mejor dicho, a su desesperación. Cuando llegó y tocó el timbre, abrió una señora con cara de fastidio. «¿Sí?». Mariana explicó nerviosa que era la inquilina nueva, que había hecho el depósito hacía 3 días. La mujer la miró como si estuviera loca. «Aquí no hay ningún alquiler. Esta es mi casa. No conozco a ningún Marcelo». Detrás de ella, una niña mascaba cereal y la miraba como si fuera una invasora. Mariana retrocedió, temblando. Llamó al número del anuncio y escuchó al otro lado la risa contenida de un tipo que colgó sin decir nada. Y ahí se quedó ella, en la vereda, con la maleta abierta y su vida, una vez más, hecha pedazos. La maleta tenía una de las ruedas rotas, así que arrastrarla era como empujar el peso de toda su vida cuesta arriba. Mariana caminó sin rumbo por calles que no conocía bien, con las manos frías y los ojos secos de tanto contener el llanto. No podía volver al cuarto donde vivía con su abuela, no después de haber prometido que todo estaba bajo control. Ella quería demostrarle que podía sola, que no era una carga, pero ahora estaba ahí, en la mitad de una ciudad enorme, con una mochila mojada, una maleta cojeando y un corazón desgastado de tanto golpe. Fue entonces cuando dobló por error hacia una calle donde las casas parecían sacadas de una revista de diseño. Todo era ordenado, limpio y real. Ni siquiera había ruido. Solo un perfume raro, como a flores que no se venden en ningún mercado. Mariana no sabía por qué, pero algo la hizo acercarse a una de las puertas. Tal vez el instinto, tal vez la necesidad de dejar de mojarse por 5 minutos. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera cerrado mal. Empujó apenas, y el silencio que salió de dentro fue tan perfecto que le dio miedo. No había voces, no había nada. Solo un mármol que relucía en el suelo y una lámpara gigante en el techo que parecía pesar toneladas. Dio un paso, solo uno, con los hombros tensos, y entonces lo escuchó. Pasos, lentos,
precisos, que bajaban por una escalera que no podía ver pero que ya la hacía temblar. ¿Quién crees que eres para estar aquí? La voz la cortó como cuchillo. Era grave, clara, y venía de un hombre que apareció al final de la escalera con una camisa sin una sola arruga y una mirada que no parpadeaba. Mariana se quedó quieta, como si el piso le absorbiera los pies. Intentó hablar, pero solo salió un «yo», tan bajito que ni ella se oyó. Él bajó un escalón más, con ese aire de alguien que está acostumbrado a tener razón incluso cuando no la tiene. Sus ojos recorrieron a Mariana de arriba a abajo, la ropa mojada, el pelo pegado al rostro, la maleta abierta detrás de ella. «Eres una ladrona muy torpe», dijo, sin subir el tono, pero dejando claro que no le temblaba el pulso. Ella negó con la cabeza rápido, levantando las manos. «No, yo no iba a...» Pero no logró terminar. Él no se acercó más. Caminó hacia una mesa de mármol oscuro y tiró algo con fuerza. Una llave plateada, que giró un par de veces antes de detenerse. «Quédate, pero no cruces ciertas puertas, ni una palabra más». Luego se fue, como si lo que acababa de pasar no fuera nada, como si dejar a una desconocida empapada entrar a su casa fuera parte de su rutina. Y Mariana, sola otra vez, solo alcanzó a cerrar la puerta, sin entender en qué momento había entrado en la casa de alguien como él. La casa era tan silenciosa que cada paso de Mariana sonaba como un error. Las luces se encendían solas cuando caminaba, como si alguien la estuviera observando todo el tiempo. No había cuadros familiares en las paredes, solo arte moderno que no decía nada. Todo era elegante, frío, ajeno. Mariana se refugió en una de las habitaciones más pequeñas, la única que tenía una ventana que no daba a la calle. Se quitó la ropa mojada, la colgó en la silla y se envolvió en una manta que encontró en el armario. No podía dormir, ni siquiera descansar. Cada crujido de la madera, cada susurro del aire acondicionado le recordaban que no pertenecía ahí. Y aunque el hombre no había vuelto a aparecer esa noche, ella sentía su presencia en cada rincón. Lo peor fue al día siguiente, cuando salió temprano para buscar una nueva pensión y vio cómo la reja automática se abría apenas ella se acercaba. La cámara de seguridad en la esquina la siguió hasta que salió del terreno. Era como si la casa respirara, como si supiera que ella no era bienvenida del todo. En la empresa donde hacía prácticas, un edificio tan grande como impersonal, las cosas tampoco mejoraban. Ese mismo día, al subir al ascensor, escuchó las primeras risas mal disimuladas. 2 asistentes cuchicheaban mientras miraban su reflejo en el espejo metálico. ¿Durmió en el sofá o en la cama de él?, dijo una con una sonrisa torcida. Mariana sintió que el estómago se le apretaba. No volteó, no dijo nada, pero desde ese instante supo que el rumor ya había corrido, y no importaba que no fuera cierto. Lo importante era que ahora tenía un nuevo motivo para ser señalada. Más tarde, al intentar cargar unas cajas con materiales de archivo, casi pierde el equilibrio en las escaleras. Nadie se ofreció a ayudarla. Nadie, excepto él. Apareció de la nada. Le sostuvo el brazo justo antes de que resbalara y luego lo soltó como si le quemara. Ni una palabra, ni una mirada. Solo siguió caminando como si nada. Pero Mariana se quedó ahí, con la respiración entrecortada y la sensación de que algo en él había cambiado. Solo un poco, solo por un segundo. El baño de la planta baja era como un laboratorio. Luz blanca, mármol pulido y un silencio que solo se rompía por el sonido del agua corriendo. Mariana cerró la puerta con llave, respiró hondo y sacó el paquete pequeño que llevaba escondido desde hacía días. Sus manos temblaban tanto que casi rompe el plástico antes de abrirlo. La prueba no mentía. 2 líneas, rojas, claras, inapelables. Se sentó en la tapa del inodoro sin poder pensar. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarse. No era un retraso, no era estrés, era real. Lo que venía en camino era una vida,
una responsabilidad que no cabía en su mundo actual. Apoyó los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo dejó que las lágrimas salieran sin pedir permiso. Pensó en su abuela, en su madre ausente, en el padre que nunca conoció. Pensó en el doctor diciendo: «Mañana es el límite», y sintió un frío que no tenía que ver con el aire acondicionado. Mariana sabía lo que vendría, los juicios, las miradas, el miedo, pero también sabía algo más, que no iba a huir. Volvió a la casa con los ojos rojos y la garganta seca. No había nadie. Subió directo a su habitación y se encerró sin prender la luz. Por horas no se movió. Solo respiró y acarició su vientre a un plano, como si pudiera conectar con lo que llevaba dentro. Esa noche, su abuela la llamó por videollamada. Mariana casi no contestó, pero algo en ella necesitaba escuchar una voz familiar. La mujer, al verla, supo que algo no andaba bien. No hizo muchas preguntas. Solo dijo una frase que le quedó clavada: «El mundo no es amable con las madres solteras, hijita». Mariana tragó saliva. Asintió sin querer, pero cuando cortó la llamada, se quedó en la oscuridad, sola, con sus pensamientos. Y entonces, en un susurro apenas audible, con una ternura que solo puede nacer del amor más puro, le habló por primera vez a su bebé. «Eres mi milagro, no mi error. Pase lo que pase, vas a estar bien, porque yo voy a estar bien». Y esa noche, sin querer, tomó la decisión más importante de su vida. Las cosas comenzaron a cambiar de forma casi invisible. Mariana, con esa calma forzada que aprendió a mantener desde niña, empezó a tomar decisiones pequeñas pero significativas. La primera fue desprenderse del objeto más valioso que tenía, un collar antiguo que perteneció a su madre. No tenía diamantes ni nada lujoso, pero para ella era sagrado. Lo envolvió con cuidado en un pañuelo limpio, lo puso en una cajita y caminó hasta la casa de empeños más discreta que encontró. No dijo mucho al entregarlo, solo pidió que lo cuidaran bien y aceptó la suma ridícula que le ofrecieron. Con eso, al menos, podría cubrir una parte de sus gastos médicos iniciales. Esa misma tarde, al regresar a la casa, dejó una fiambrera en la cocina. Había preparado algo sencillo, un arroz con verduras que casi no probó. Sobre la mesa, sin darse cuenta, también dejó el recibo del empeño. La fecha y la hora estaban claras, como si eso contara una historia sin palabras. Esa noche, él bajó como siempre, en silencio. Mariana ya se había encerrado en su habitación, pero escuchó sus pasos detenerse justo frente a su puerta. No tocó, no habló, solo se quedó ahí, unos segundos más de lo necesario, lo suficiente para que ella lo notara desde el otro lado, lo suficiente para que algo se moviera dentro de él. Por primera vez, quizás, entendió que esa chica empapada que apareció un día sin aviso estaba luchando una batalla que nadie más veía. No dijo nada al día siguiente, pero Mariana encontró su fiambrera lavada y guardada, y en su mesa un té de jengibre tibio. Pequeños gestos, pequeñas grietas, porque a veces el respeto no entra con discursos, sino con silencios. Y ese fue el inicio de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El evento anual de la empresa era una de esas noches en que todo tenía que salir perfecto, o alguien perdía la cabeza. Mariana no era parte del equipo organizador, pero estaba en el lugar equivocado cuando todo se vino abajo. La atracción principal del evento, una muestra tecnológica traída desde el extranjero, simplemente desapareció. Nadie sabía dónde estaba, ni quién había firmado el recibo. Los rumores corrían como pólvora. En los bastidores, los ejecutivos murmuraban nombres con dientes apretados, y una mujer de traje rojo, demasiado entusiasta en su sonrisa, ya empezaba a ofrecer soluciones demasiado convenientes. Mariana lo entendió al instante. Era un sabotaje, y alguien necesitaba una chiva expiatoria. Se alejó del bullicio, respiró hondo y rebuscó en su bolso.
No tenía nada que pudiera competir con aquella atracción perdida, pero tenía una flauta pequeña, de madera, que su abuelo le había tallado cuando era niña. Por si alguna vez necesitas que te escuchen, le había dicho. Y ahora, por absurda que pareciera la idea, ese recuerdo era todo lo que tenía para ofrecer. Subió al escenario sin permiso, sin aviso, solo con la flauta en la mano y una expresión que no permitía interrupciones. El salón se fue quedando en silencio, primero con desconcierto, luego con atención. Tocó una melodía antigua, de esas que huelen a tierra mojada y tardes sin prisa. El sonido llenó el aire con una fuerza inesperada. Las cámaras, instaladas para grabar el evento, captaron cada nota, cada expresión del público, cada gesto incrédulo de los asistentes. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio absoluto. Y luego, los aplausos. No eran solo aplausos de cortesía, eran reales. Sorprendidos, incluso el CEO, que observaba todo desde la parte trasera del salón, se mantuvo inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Pero entre los aplausos, una mujer se retiró discretamente, la misma de traje rojo. Mariana no la vio, pero ella sí la observó mientras salía del lugar con una sonrisa torcida y los dedos escribiendo algo rápido en su móvil. Porque no todos los enemigos se enfrentan con gritos, algunos esperan y toman nota. Después del evento, Mariana se convirtió en una figura incómoda, no por lo que hizo, sino por lo que desató. Las miradas cambiaron. Algunos la evitaban como si su presencia pudiera desencadenar más verdades incómodas. Otros fingían cortesía, pero con una tensión que no disimulaban bien. Fue entonces cuando empezaron los juegos sucios. Primero, cosas pequeñas, documentos extraviados, archivos corruptos en su computadora y notas anónimas con frases ambiguas que solo alguien malintencionado escribiría. Luego, cosas más graves. Una taza con su nombre apareció en otra oficina, con el contenido cambiado. Ella no se la tomó. No porque desconfiara de todos, sino porque algo en su interior le gritaba que tuviera cuidado. La guerra no era abierta, era invisible, pero constante, como una corriente de agua que no se ve, pero arrastra. Y Mariana, aunque mantenía la cabeza en alto, ya empezaba a sentir el desgaste. Hasta que un día, en las escaleras del ala este del edificio, alguien la empujó. No fue un accidente, no fue torpeza. Fue un empujón seco, directo, que la hizo tambalear. Logró agarrarse del pasamanos justo a tiempo, pero el susto fue brutal. Lo primero que hizo fue llevarse la mano al vientre. Instinto puro, miedo real. Nadie la ayudó. Nadie gritó. Solo escuchó pasos rápidos alejándose. Ese fue el punto de quiebre. Esa misma tarde, el CEO interrumpió una reunión de la junta directiva con un gesto severo. Reprodujo imágenes de las cámaras de seguridad sin decir palabra. Ahí estaba la escena. Ahí estaba la autora. La misma mujer de traje rojo, que ahora balbuceaba excusas sin fuerza. Mariana, sentada al fondo de la sala, no apartó la vista. Él tampoco. Y por primera vez, todos los presentes entendieron que había líneas que no se cruzaban. Ella no era una cualquiera, y él ya no era indiferente. El eco del escándalo apenas se apagaba cuando apareció alguien del pasado. Mariana estaba organizando unos archivos cuando escuchó su nombre. Al voltear, lo vio. Un hombre de cabello gris, traje caro pero mal ajustado, y una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. «Soy tu padre. Necesitamos hablar», dijo como si esas palabras fueran suficientes para borrar 2 décadas de ausencia. Ella no respondió de inmediato. Lo observó en silencio, como quien mira una sombra que no esperaba volver a ver. No se movió, no lo abrazó. Solo respiró hondo, tratando de contener una oleada de emociones que no quería desatar frente a desconocidos. Él insistió, nervioso. «Podemos arreglar esto. ¿Puedo ayudarte? Estás embarazada, ¿no?» La frase cayó como un martillo.
Mariana sintió el estómago revolverse, no por el secreto revelado, sino por el descaro, porque después de tantos años, ese hombre no venía a reparar nada, venía a usarla, a controlar, a jugar a la familia cuando ya era tarde. La respuesta no tardó. Estaban en medio del pasillo principal de la empresa, con empleados pasando, jefes mirando de reojo y murmullos acumulándose. Mariana dio un paso hacia él, lo miró directo a los ojos y dijo alto y claro: «Tú no existes para mí. Solo tengo una familia, y no eres tú». Cada palabra fue una estocada limpia, repetida sin titubeos, como si cada vez la hiciera más real. «No eres nadie en mi historia. No lo fuiste antes, y no lo serás ahora». Las miradas se multiplicaron. Nadie entendía del todo lo que pasaba, pero todos sabían que algo importante estaba ocurriendo. Él intentó decir algo más, estiró la mano como para justificar su presencia, pero Mariana ya se había dado la vuelta, y esa vez no era por orgullo, era por dignidad, por la mujer que ahora sabía que no debía explicarse ante quien nunca estuvo, por su hijo, por ella, porque a veces el silencio no es una rendición, es una liberación, y esa fue su ruptura definitiva. Esa misma noche, mientras preparaba algo de comer en la cocina silenciosa de aquella casa ajena que comenzaba a parecer menos hostil, Mariana recibió una visita inesperada. La madre del CEO, una mujer de aspecto sobrio, peinado impecable y manos cuidadas, entró sin anunciarse. La había visto un par de veces antes, siempre desde lejos, con esa elegancia que impone distancia. Pero esta vez fue distinto. Se acercó sin rodeos, se sentó frente a ella y durante unos segundos no dijo nada. Solo la observó. Mariana sintió el impulso de ponerse de pie, de justificarse, de explicar que no estaba invadiendo nada. Pero antes de que pudiera hablar, la mujer tomó su mano con una firmeza serena y dijo: «Ahora eres parte de nuestra familia. No necesitas demostrar nada más». El corazón de Mariana se apretó, no por el gesto en sí, sino por lo que significaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la validaba sin pedirle algo a cambio, sin condiciones. Fue una aceptación silenciosa, directa, que decía más que 1000 discursos. Días después, en una de las reuniones estratégicas de la empresa, Mariana fue blanco de nuevos ataques. Comentarios velados, preguntas diseñadas para hacerla tropezar, miradas que buscaban debilitarla. Ella, acostumbrada al filo de esas palabras, ya sabía moverse entre cuchillos. Pero ese día, algo cambió. En medio de una acusación directa, una insinuación sobre su falta de preparación, él se levantó de su asiento, no levantó la voz, no hizo un escándalo. Solo dijo, con ese tono que no acepta réplicas: «Si continúan con este tipo de ataques personales, se cancelan los contratos en discusión». La sala enmudeció. Mariana no sabía si sentirse aliviada o más expuesta, pero lo que vio en sus ojos no era lástima, era respeto, era protección abierta, como si finalmente entendiera el valor de lo que ella era, no de lo que aparentaba. Y mientras los murmullos se disipaban, alguien más caía en picada. La mujer de traje rojo, expulsada de la empresa bajo flashes de cámaras y titulares online, sin necesidad de gritos, solo con hechos, solo con justicia. Parecía que lo peor había pasado, pero aún quedaba una última prueba. La junta directiva, en un intento por silenciar rumores de favoritismo, decidió imponerle un desafío a Mariana. Un proyecto imposible, según dijeron, para ver si realmente merecía estar donde estaba. Le dieron poco tiempo, pocos recursos y un equipo mínimo que más parecía un castigo que una ayuda. Las condiciones eran absurdas. Debía diseñar una propuesta de sostenibilidad para una filial rural, usando exclusivamente material reciclado y técnicas de bajo presupuesto. No lo dijeron abiertamente, pero todos sabían que esperaban verla fallar. Ella lo entendió.
No se quejó. Solo pidió acceso a los almacenes olvidados de la empresa. Ahí encontró lo que necesitaba: retazos, muebles rotos, documentos viejos. Donde otros veían basura, ella vio posibilidades. Usó lo que había aprendido en su infancia, en el campo con su abuelo, cuando no había nada, pero todo servía. Armó maquetas con cartón, restauró madera a mano, y pasó noches sin dormir midiendo, pegando, ajustando. El día de la presentación, Mariana llegó con el cabello recogido, ojeras marcadas y una carpeta bajo el brazo. Nada de lujos, nada de adornos, solo trabajo real. Cuando desplegó su propuesta en la sala de juntas, no hubo proyecciones digitales ni efectos especiales. Solo una maqueta viva, funcional, que explicaba cada paso con claridad. Las caras de burla se fueron apagando conforme avanzaba. Al final, levantó la vista y con voz firme dijo: «Esta es mi propuesta, y si la aceptan, quiero el triple del salario que ofrecen para el cargo». Silencio, largo, tenso, hasta que alguien aplaudió. Luego otro, y otro. Alguien le alcanzó una pluma dorada. Ella firmó el contrato sin temblar, sin mirar a nadie, con la dignidad de quien no necesita ser rescatada. Lo había logrado, no por suerte, no por ayuda, por mérito. Por lucha, por no haberse rendido cuando todo parecía perdido, porque mientras otros la subestimaban, ella construía su camino, paso a paso, mano a mano, desde el suelo, pero con la frente en alto, con el nuevo contrato en la mano y una cuenta bancaria que por fin respiraba. Mariana tomó una decisión que sorprendió a todos. No se mudaría a la mansión. A pesar de la insistencia, de las ofertas, de los argumentos sobre comodidad y seguridad, ella ya tenía claro lo que necesitaba. Buscó un departamento modesto, en una zona tranquila, con ventanas grandes y una pequeña terraza donde el sol entraba por la mañana. No era lujo, era libertad. Fue ella misma quien cargó las cajas, quien eligió cada mueble con calma, quien se permitió, por primera vez en años, elegir por gusto y no por obligación. Cuando el CEO apareció una tarde con su chofer, dispuesto a ayudar, Mariana lo recibió con una sonrisa tranquila. «Gracias por venir, pero ya está todo». Él miró alrededor, sorprendido por lo sencillo del lugar, y quizás también por la firmeza con la que ella había marcado su espacio. Ella no lo alejaba, pero tampoco lo dejaba ocuparlo todo, porque ahora, por fin, era ella quien ponía los límites. Esa misma noche, ya sin cajas, sin visitas y sin tensiones, él regresó. No con palabras ensayadas ni gestos dramáticos, solo con una expresión seria, con esa mezcla de vulnerabilidad y torpeza que a veces tienen los hombres cuando dejan caer la máscara. Mariana lo escuchó en silencio, de pie, con una taza de té en la mano. «No es que te necesite», dijo él mirando al suelo. «Es que te quiero, y no supe cómo manejarlo». Mariana no respondió enseguida. Lo observó. Vio más allá del traje, del apellido, de la empresa. Vio al hombre que la había juzgado, que la había ignorado, pero también al que había aprendido a verla, sin disfrazarla, sin controlarla, solo verla. No hizo promesas, no lloró. Solo se acercó y le acarició la mejilla con la yema de los dedos, como quien dice: «Ya entendí, pero ahora es distinto». Porque esta vez, si había amor, era libre, limpio, sin cadenas. Y eso, para ella, valía más que cualquier mansión. El tiempo pasó rápido después de eso. No por costumbre, sino porque Mariana por fin se había permitido vivir a su ritmo. Aprendió a disfrutar los pequeños rituales, preparar el desayuno, escuchando la radio, regar las plantas de su terraza, organizar la ropa del bebé que crecía dentro de ella con cada día que pasaba. Tenía su agenda llena de responsabilidades, sí, pero también de espacios para respirar. El trabajo la respetaba, la familia del CEO la reconocía, y él no invadía, acompañaba.
Pero lo más importante era lo que sentía al mirarse al espejo. Por fin veía a una mujer completa, no perfecta, no sin heridas, pero sí entera. Una mañana, mientras cruzaba la calle con el vientre ya redondo, un viento fuerte levantó su vestido ligero y le despeinó el cabello. Mariana se detuvo un segundo, cerró los ojos y sonrió, porque ya no corría, ya no huía. Caminaba con paso firme hacia lo suyo, y así llegó el día. Aquel en el que todo cambió de nuevo, pero esta vez no con una traición ni una pérdida, sino con una nueva vida. El parto fue largo, exigente, como todo en su historia, pero cuando tuvo a su hijo en brazos, entendió por qué había resistido tanto. El hospital era frío, pero en esa habitación todo estaba en pausa. Solo ella, su bebé, y un silencio tan profundo que parecía un abrazo. No había discursos, ni promesas, ni flores caras. Solo ese latido compartido entre dos. Días después, ya en su nuevo hogar, Mariana se puso un vestido blanco liviano y salió a la calle con el niño en brazos. Cruzó la avenida con la cabeza alta, el cuerpo cansado pero firme, y mientras el viento movía su ropa y el sol le acariciaba la piel, levantó la mirada, no hacia él, no hacia nadie, hacia el futuro, uno que ahora sí era suyo, completamente, porque entendió que lo más valiente que había hecho no fue enfrentar traiciones, sino elegirse, día tras día, con todo lo que eso implicaba, y por fin pudo respirar. Las semanas siguientes fueron una mezcla caótica de pañales, llanto nocturno y pequeños milagros cotidianos. Mariana no tenía niñera, ni asistentes, ni una agenda libre. Tenía sus manos, su intuición, y esa fuerza silenciosa que crece cuando todo depende de ti. Cada madrugada que pasaba en vela, cada duda sobre si lo estaba haciendo bien, era respondida con una sonrisa dormida de su hijo, o con ese calorcito que se siente cuando una vida entera te agarra el dedo con su manita diminuta. A veces, en la madrugada, se sentaba junto a la ventana con él dormido en el pecho y pensaba en lo lejos que había llegado. No por lo alto, sino por lo profundo. Había bajado a los infiernos de la desesperación, del juicio ajeno, del miedo, y desde ahí, desde el fondo más oscuro, había empezado a reconstruirse. Un día, mientras estaba en el supermercado con el bebé en el portabebé, se topó con una de las antiguas asistentes de la empresa, una de las que se reía en el ascensor. La mujer fingió sorpresa y sonrió con falsa amabilidad. «Vaya, qué cambio, te ves distinta». Mariana la miró con calma. No respondió enseguida. Solo ajustó mejor la correa del portabebé y dijo sin levantar la voz, «Sí, ya no soy la misma mujer». Y siguió caminando sin mirar atrás, dejando a la otra con la sonrisa congelada y la incomodidad pegada al cuerpo. Porque eso era lo que más dolía a quienes la subestimaron, que ella no gritara su victoria, que no se vengara con palabras, que simplemente brillara sin permiso, sin pedir nada, solo siendo. Porque a veces la mejor respuesta no es una frase impactante, es caminar con dignidad mientras el mundo intenta recordarte quién eras. Y tú decides quién eres ahora. La vida, aunque más estable, no se volvió un cuento de hadas. Mariana tenía días de agotamiento puro, momentos en los que el bebé lloraba sin consuelo y ella tenía que esconder sus propias lágrimas para no romperse. Pero incluso en esos momentos, algo había cambiado profundamente en ella. Ya no sentía que debía demostrar nada a nadie. Ya no cargaba el peso de los juicios, ni el miedo de fracasar frente a los ojos de otros. Vivía para ella. Y para su hijo. Cada vez que preparaba una comida sencilla o doblaba la ropa recién lavada, lo hacía con una serenidad que no había conocido antes. Una noche, mientras organizaba unos papeles en el escritorio, encontró la copia del viejo contrato laboral. Lo observó unos segundos y lo rompió en silencio, no por desprecio, sino por cierre.
porque su valor ya no estaba en un papel firmado ni en un sueldo. Estaba en lo que había construido sin que nadie lo notara, en todo lo que resistió sin rendirse. Un sábado cualquiera, Mariana recibió un mensaje. Era de él, corto, directo. «Estoy afuera». No le preguntó si podía pasar. No explicó por qué venía. Ella miró a su hijo dormido, se acomodó el cabello con la mano y salió al balcón. Él estaba ahí, junto al auto, vestía sencillo, sin los trajes caros que lo hacían parecer inalcanzable. Al verla, levantó la vista. No sonrió, no habló, solo esperó. Mariana bajó con pasos tranquilos. Cruzaron miradas en silencio y luego él extendió una pequeña caja. «No es un anillo», aclaró como si leyera sus pensamientos. «Es solo algo que quiero darte». Ella la abrió. Dentro había una flauta, no la que usó en el evento, otra, nueva, pero idéntica. Le pedí a un artesano que hiciera una igual, no por el show, por lo que significó para ti. Mariana cerró la caja con cuidado. No dijo gracias, no se abalanzó, solo lo abrazó, suave, breve, y volvió a casa. Porque ahora, hasta el cariño tenía reglas nuevas, las suyas. A partir de ese día, él empezó a aparecer con más frecuencia, no con excusas ni grandes gestos, sino con pequeñas presencias. Llevaba pañales, fruta fresca, libros infantiles. Se ofrecía a sostener al bebé mientras ella cocinaba o a arreglar la gotera de la cocina sin hacer alarde. Mariana lo observaba con una mezcla de sorpresa y distancia. No porque no le creyera, sino porque había aprendido a no entregar su paz con tanta facilidad. La confianza para ella ya no era algo que se ofrecía, era algo que se construía, día a día, sin prisa. Una tarde, él llegó con una carpeta en la mano. «Es un proyecto», le dijo, «una fundación que queremos lanzar, educación artística para niños en situación vulnerable. Quiero que lo lideres». Mariana hojeó los papeles con calma. Reconoció su nombre en el encabezado. No era una invitación simbólica, era real, era suyo, y por primera vez en mucho tiempo se permitió emocionarse, porque entendía que esa oportunidad no era un premio, era un reconocimiento. Los días se volvieron una mezcla rara de trabajo con propósito y momentos íntimos con su hijo. Mariana encontró un equilibrio que nunca creyó posible. El proyecto de la fundación crecía, y con él su sentido de pertenencia, no a una empresa ni a un apellido, sino a una causa. Una noche, mientras organizaban materiales en la oficina nueva, él se detuvo detrás de ella y le dijo: «Nunca imaginé verte así». Mariana lo miró por encima del hombro. «¿Así como? Tan completa. Antes pensé que necesitabas que te salvara, pero fuiste tú la que me enseñó a mirar distinto». Ella se giró, sin dramatismo. «Porque yo ya aprendí a mirar distinto también. A mí, a todo». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario, porque no hacía falta decir más. Lo que había entre ellos no era la típica historia de amor. Era otra cosa, algo más maduro, más real, algo que no dependía de promesas, sino de elección. Y esa noche, cuando cada uno se fue a su casa, no hubo beso ni despedida larga. Solo una mirada firme que decía: «Aquí estoy, pero tú decides». A medida que el proyecto avanzaba, Mariana se convirtió en una figura central dentro de la fundación. No por el título, sino por la forma en que sabía escuchar. Entendía a los niños que venían con el uniforme roto o con los ojos bajos, porque ella había sido uno de ellos. No les hablaba desde un pedestal, les hablaba desde la verdad, desde la experiencia. Cada taller que armaba, cada material que conseguía con donaciones o reciclaje, tenía el sello de su historia. Y poco a poco, la gente empezó a verla no como la chica que vivía en la casa del CEO, sino como la mujer que había creado algo de la nada. La mujer que sabía transformar ruinas en refugios. Una tarde, una periodista que cubría la historia de la fundación le preguntó si todo ese esfuerzo valía la pena.
Mariana pensó en su respuesta, y luego dijo, sí, porque cuando alguien me miraba como si yo no valiera nada, yo ya estaba construyendo esto. Mientras ellos mentían, yo creaba. Mientras se reían, yo planeaba. Mientras me ignoraban, yo resistía. El artículo se volvió viral, no por escándalos, sino por lo que representaba. Una mujer joven, madre soltera, sin apellido importante, liderando un proyecto que estaba cambiando vidas. Las redes se llenaron de comentarios, de apoyo, de historias parecidas. Mariana no buscaba fama, pero la encontró, y la manejó con la misma templanza con la que había enfrentado cada ataque en el pasado. Él, por su parte, se mantuvo cerca, pero sin invadir. Sabía que ese era su momento, el de ella. Y no lo arruinó con protagonismo. Solo aparecía cuando ella lo llamaba, cuando necesitaba ayuda con algo concreto, cuando el bebé enfermaba y ella se sentía al límite. Y cada vez que lo hacía, Mariana se repetía lo mismo. Lo importante no es si se queda. Lo importante es que yo ya no me pierdo, porque había entendido por fin que no se trataba de tener a alguien al lado, se trataba de no soltar su propia mano nunca más. Y eso era su mayor logro. Un día, mientras regresaba caminando de la fundación con su hijo dormido en el cochecito, Mariana se encontró frente a una vitrina donde exhibían vestidos de fiesta. No tenía ningún evento especial, pero algo la hizo detenerse. Observó uno en particular. Sencillo, azul oscuro, con una caída suave. No era provocador ni llamativo, pero tenía fuerza. Era un vestido que decía, «Estoy aquí». Entró, se lo probó, le quedó perfecto, no dudó, lo compró, no para gustarle a nadie, para ella, para verse y recordarse quién era ahora. Esa noche, al llegar a casa, se lo volvió a poner frente al espejo. El bebé dormía en la cuna. El departamento estaba en silencio y ella, de pie, en medio de la sala, se miró como si recién se conociera. Ya no había rastros de la estudiante empapada que corría bajo la lluvia, ni de la joven empujada en las escaleras, ni de la hija rechazada. Solo quedaba ella, la mujer que eligió seguir de pie. Pocos días después, la fundación organizó una cena benéfica, nada ostentoso pero simbólico. Mariana no planeaba ser el centro de atención, pero los invitados se arremolinaron para conocerla. Entre ellos, inversores, artistas, políticos. Pero lo que la conmovió fue ver a varios de los niños sentados al fondo, con sus dibujos enmarcados como obras de arte. Caminó por el salón con serenidad, saludando, agradeciendo. Al verla, él se acercó. No dijo nada al principio. Solo la miró con un respeto nuevo, y luego, en voz baja, «Nunca imaginé que me verías desde tan arriba. Y aún así, sigues mirándome a los ojos». Ella sonrió, no con arrogancia, con conciencia. «Porque no estoy arriba, solo estoy en mi lugar. Y tú también puedes estar si sabes quedarte». Fue la primera vez que lo vio sin miedo, sin necesidad de medir sus palabras, porque ya no necesitaba su aprobación. Su historia no dependía de él, solo de ella, y eso lo entendió incluso él. Por eso bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por admiración, porque al final todos sabían quién había ganado, y no era él, era ella, con cada paso, con cada silencio, con cada elección. El día que firmaron el convenio con el gobierno local para expandir la fundación, Mariana no lo celebró con una fiesta, lo celebró en su terraza, descalza, con su hijo en brazos y una taza de té en la mano. Observó el cielo con esa paz que solo llega cuando ya no se está esperando nada. No hubo discursos, ni brindis, ni aplausos, solo una sensación profunda de plenitud, de saber que todo ese camino, con sus tropiezos, heridas y lágrimas tragadas, había valido la pena. No porque ahora tuviera reconocimiento, sino porque había logrado mantenerse fiel a sí misma. Esa noche, él pasó a dejar unos papeles relacionados con el proyecto.
Iba a quedarse 5 minutos. Se quedó 2 horas. Hablaron de trivialidades, del clima, de una serie que ambos habían visto. Nada profundo, pero en esa cotidianeidad algo se asentó. Cuando él se fue, ella no sintió ansiedad. No se quedó esperando un mensaje, porque su paz ya no estaba ligada a su presencia, estaba en ella. Sin embargo, no todo el mundo estaba dispuesto a dejarla brillar. Una de las antiguas socias del CEO, desplazada por los cambios que él había impulsado desde que Mariana entró en su vida, decidió arremeter públicamente. Publicó un artículo lleno de insinuaciones donde la pintaba como una oportunista que se coló en la vida de un hombre poderoso con una barriga como anzuelo. Mariana leyó cada palabra con el corazón en la garganta, no por vergüenza, sino por rabia, porque sabía que muchas la creerían, porque conocía bien esa mirada que juzga sin saber, pero no respondió, no dio entrevistas, no se defendió con escándalo. Solo subió una foto a las redes, su hijo sonriendo en sus brazos, ambos vestidos de forma sencilla, con la frase, «Mi fuerza no necesita permiso». En cuestión de horas, los comentarios de apoyo llenaron la publicación. Mujeres contando sus propias historias, agradeciendo por representar lo que muchas vivían en silencio. Y así, una vez más, Mariana transformó el ataque en altavoz. No con odio, con verdad, porque su historia ya no podía ser distorsionada. Estaba escrita con hechos, y eso nadie podía borrarlo. Después del escándalo del artículo, él fue el primero en aparecer en su puerta, no con furia ni con impulsos de limpiar su nombre, sino con una expresión que decía todo. Estaba herido por lo que habían dicho de ella, no por orgullo propio, sino por respeto a lo que habían construido. Mariana lo dejó pasar, pero no lo consoló, no lo necesitaba. Él caminó por el departamento en silencio, mirando los dibujos colgados en la pared, los juguetes en el suelo, las fotos pegadas con cinta. «Esto no es lo que ellos creen», dijo de pronto, más para sí mismo que para ella. «No me interesa lo que crean», respondió Mariana sentándose en el sofá. «Yo sé lo que soy, y eso basta». Él se sentó a su lado, cansado, vulnerable. «Quiero que todo el mundo lo sepa, lo que tú eres para mí». Mariana lo miró de reojo. «Entonces, no lo digas. Demuéstralo». Y volvió su atención al cuaderno donde anotaba ideas para los nuevos talleres, porque ya no vivía para convencer, vivía para crear, para avanzar, y si alguien quería caminar a su lado, que lo hiciera con los pies firmes, sin cargarla, sin guiarla, solo acompañando. Días después, una vieja compañera de universidad le escribió un mensaje inesperado. «Vi tu historia. Siempre supe que tú ibas a llegar lejos, incluso cuando los demás te veían como una sombra». Mariana sonrió al leerlo, no por nostalgia, sino por confirmación. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible que aún se sorprendía cuando alguien la veía de verdad. Esa noche, después de acostar a su hijo, se quedó en la cocina escribiendo. No cartas, no mensajes. Escribía un documento, la base para un nuevo programa dentro de la fundación, enfocado exclusivamente en mujeres solas, madres jóvenes y estudiantes sin redes de apoyo. No quería que otras pasaran por lo mismo sin saber que había una salida. Quería dejar un camino marcado, como quien deja luces encendidas en un túnel oscuro. Al terminar, apagó la lámpara, miró por la ventana y dijo en voz baja, «No me destruiste, me hiciste más fuerte». Y ese pensamiento no iba dirigido solo a un hombre, era para todos, para cada situación, cada desprecio, cada juicio, porque ahora ella no era una sobreviviente, era una guía, una referente, una mujer que renació y no pensaba volver a apagarse. Un día, durante una visita de rutina al pediatra, Mariana se cruzó con una mujer que la reconoció al instante. Era una madre joven, con expresión agotada y un bebé llorando en brazos. Se acercó tímidamente con voz baja.
¿Eres tú, la del proyecto de las madres? Mariana asintió. La mujer se quebró en segundos. No sé a quién más pedirle ayuda. No tengo a nadie. Mariana la escuchó sin interrumpir, no con lástima, con empatía. Le dio el contacto directo del centro de apoyo, le explicó cómo llegar, qué pedir, y al final le puso una mano en el hombro y dijo algo que nunca había dicho tan claramente. No estás sola, no más. Esa escena quedó grabada en su memoria, no por el agradecimiento de la mujer, sino porque fue la primera vez que Mariana se sintió completamente útil, como si cada herida que alguna vez sufrió tuviera ahora un propósito, y entendió que su historia no solo era suya, era de todas las que todavía estaban en el camino. La noticia del nuevo programa se extendió rápido. Medios locales, redes sociales, grupos de mujeres. Lo que empezó como un piloto se transformó en una red. Mariana recibía mensajes todos los días, relatos de abandono, de violencia, de humillación, pero también de valentía, de resistencia, de pequeños triunfos. Ella no podía resolver todo, pero respondía uno por uno, porque sabía lo que significaba ser escuchada. Una tarde, mientras ordenaba carpetas en la oficina, su hijo corrió hacia ella con una hoja en la mano. Había dibujado a los tres, él, Mariana y el señor Serio, como llamaba al CIO. Mariana lo abrazó con fuerza, no porque el dibujo confirmara una familia tradicional, sino porque, para su hijo, esa era su familia, y eso bastaba. Más tarde, cuando él vino a buscar al niño, Mariana le mostró el dibujo. Él lo miró en silencio, sonrió apenas, y luego lo guardó en la billetera sin decir nada. A veces, los actos más simples dicen todo. Y ese gesto, más que cualquier palabra, fue la confirmación de que las cosas, por fin, estaban donde debían estar. No perfectas, pero reales, firmes, construidas desde la verdad. Un sábado cualquiera, Mariana decidió llevar a su hijo a conocer el lugar donde ella creció. Tomó el tren con una mochila ligera y el corazón lleno de memorias que no dolían tanto como antes. Al llegar al pueblo, todo le pareció más pequeño. Las calles, las casas, incluso los miedos. Visitó la escuela, el antiguo cuarto que compartía con su abuela y el terreno donde jugaba de niña. Su hijo correteaba entre los árboles, sin saber que ese lugar había sido testigo de tantas lágrimas escondidas. Una vecina la reconoció y se acercó con un pan casero envuelto en servilleta. «Tu abuela estaría tan orgullosa», dijo con los ojos húmedos. Mariana agradeció en silencio. Esa noche se sentó en la vieja hamaca del patio y miró las estrellas, no por nostalgia, sino por cierre. Porque volver no siempre significa retroceder. A veces es solo para comprobar que ya no se pertenece a ese dolor. Al volver a la ciudad, Mariana sintió que algo dentro de ella se había acomodado. Como si una pieza invisible hubiese hecho clic. Todo seguía igual, pero ella no. Ya no tenía miedo a perder lo que construyó, porque sabía que, si todo se desmoronara otra vez, también sabría cómo levantarse. Esa certeza la liberó. Empezó a soltar cosas que antes la ataban. Dejó de explicar sus decisiones, de justificar su historia, de corregir malentendidos ajenos. Ahora respondía con hechos, con presencia, con resultados. Un día, en una entrevista para un programa de televisión, le preguntaron cuál era su mayor logro. Mariana no dudó. Haberme recuperado de mí misma, de mi propia versión rota. La conductora intentó profundizar, pero ella sonrió con calma. Ya había dicho todo. Porque el verdadero renacimiento no siempre se grita, a veces solo se vive. Y esa era su forma de demostrarlo, con pasos firmes, con mirada clara, sin ruido, sin permiso y sin miedo. Una mañana gris, de esas en que el cielo parece no decidirse entre llover o no, Mariana recibió un sobre sin remitente en el buzón de su casa. Lo abrió con cautela. Dentro había una carta escrita a mano.
Reconoció la letra al instante. Era del padre que la había rechazado públicamente meses atrás. Las palabras no pedían perdón, tampoco justificaban. Solo relataban recuerdos fragmentados, culpas mal digeridas y una frase al final que se clavó en su pecho. Quizás ya es tarde, pero tu fuerza me enseñó más que cualquier lección que recibí en mi vida. Mariana leyó la carta una vez y luego otra. No lloró, no se enfureció, solo la dobló con cuidado, la guardó en un cajón y la cerró sin llave, porque entendía que no todo debía resolverse. Algunas heridas no sanan con reconciliaciones, sino con aceptación. Y a veces, lo más valiente es no necesitar cerrar todos los círculos para seguir adelante. Esa misma semana, recibió una invitación para ser oradora principal en un foro internacional sobre transformación social. Mariana leyó el correo varias veces antes de contestar, no por inseguridad, sino porque comprendía lo que eso significaba. Ya no era solo un ejemplo local, una historia que inspiraba a su comunidad. Ahora su voz tenía alcance, eco, peso. Aceptó. Preparó su discurso sola, con su hijo jugando a su lado y sin frases grandilocuentes. Habló de lucha, de injusticia, de segundas oportunidades, pero sobre todo de cómo sobrevivir no es suficiente. Una mujer rota no necesita que la arreglen, dijo al final. Solo necesita que la dejen renacer. El auditorio se puso de pie. Ella no lloró, pero sintió un nudo en la garganta, no por los aplausos, sino por la certeza de que en algún rincón del mundo otra mujer estaba escuchando y entendiendo que no estaba sola. Y eso, para Mariana, valía más que cualquier premio. Los días posteriores al foro fueron vertiginosos. Entrevistas, invitaciones, propuestas de colaboración, pero Mariana lo tenía claro, no iba a perderse en la vorágine del reconocimiento. Sabía lo fácil que era pasar de protagonista a símbolo y luego a producto. Por eso, eligió con cuidado cada espacio que ocupaba. Rechazó contratos con grandes marcas que querían usar su imagen para vender resiliencia. No iba a permitir que su historia fuera empaquetada como mercancía. Mantuvo su rutina intacta. Seguía llevando a su hijo a la guardería, cocinando en casa, atendiendo llamadas desde su escritorio de siempre. Una tarde, mientras caminaba por el parque con su hijo en brazos, un grupo de mujeres se le acercó. No le pidieron selfies. Le dieron las gracias. Una de ellas, con voz temblorosa, dijo: «Mi marido me decía que no era nada sin él, hasta que te vi. Ahora estoy empezando de cero, con miedo, pero libre». Mariana la abrazó, no con superioridad, sino con igualdad, porque ella también había estado ahí, y entendía que ese era el verdadero legado. Ese mismo mes, la Fundación organizó un encuentro especial con todas las beneficiarias de los programas. Fue un día de risas, abrazos y testimonios que apretaban el pecho. Mariana se mantuvo al margen la mayor parte del tiempo, observando, viendo cómo lo que una vez fue un sueño, ahora era una red viva, palpable. Pero en un momento, una joven se subió al pequeño escenario improvisado y pidió hablar. Tenía apenas 19 años, un bebé en brazos y una voz que temblaba de nervios. «No sé decir palabras bonitas. Solo quiero agradecer porque aquí me devolvieron el valor. Yo estaba rota. Y ahora no estoy completa aún, pero estoy entera». Mariana no pudo evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas, porque esa era exactamente la diferencia que había aprendido a reconocer. No se trata de estar perfecta, se trata de estar de pie. Y en ese instante supo que todo, cada noche sin dormir, cada rechazo, cada paso en falso, había valido la pena, porque había sembrado esperanza. Y ahora la cosecha se multiplicaba en otras manos, en otras historias, en otras mujeres. Una noche cualquiera, sin previo aviso, él tocó la puerta del departamento. Mariana lo miró desde el umbral, con el niño dormido en brazos y la expresión tranquila de quien ya no espera nada,
pero tampoco teme lo que viene. ¿Puedo pasar?, preguntó él, con esa voz baja que usaba solo cuando no sabía qué decir. Ella lo dejó entrar. No era una escena nueva, pero había algo distinto en el aire. Él se sentó en el sofá, respiró hondo y sacó del bolsillo una pequeña caja de madera. Mariana frunció el ceño. «No es lo que piensas», dijo él antes de abrirla. «No es un anillo, es un cierre». Dentro había una cadena rota. Era la misma que ella había dejado en la casa de empeños tiempo atrás. Él la había recuperado. «Tu madre te la dio. Nunca debiste haber tenido que soltarla». Mariana se sentó frente a él, sin tocar la caja. «No la solté. La cambié por algo más urgente. Pero gracias por devolvérmela». No hubo emoción exagerada, no hubo reconciliación romántica, solo un gesto, un reconocimiento, porque a veces cerrar una herida no requiere palabras, solo respeto. Se quedaron en silencio por varios minutos. El niño dormía plácido en su habitación. La ciudad murmuraba afuera con su ruido nocturno. «Quiero estar contigo», dijo él de pronto, «pero no porque te necesite, porque admiro lo que eres y quiero aprender a acompañarte sin invadir». Mariana lo miró largo rato. Su corazón no se aceleró como antes. Ya no sentía vértigo, solo claridad. «No quiero ser admirada. Quiero ser vista y elegida, no como salvación, sino como compañera». Él asintió. No discutió. No prometió. Y ella supo que, por fin, lo había entendido. Esa noche no se quedaron juntos. Él se fue, con pasos tranquilos. Y Mariana cerró la puerta con calma, sin tristeza. Porque a veces la verdadera intimidad está en saber que puedes dejar ir y también en saber cuándo dejar entrar. Y aunque no lo sabía aún, esa sería la última vez que cerraría esa puerta con incertidumbre. Porque lo que venía después ya no iba a depender del destino, iba a depender de ella, de su decisión, de su tiempo, y esa vez nadie la iba a apurar. La primavera llegó sin hacer ruido. Una mañana, Mariana abrió la ventana y el aire olía distinto. No sabía si era por las flores o porque por fin su vida tenía otro ritmo. El bebé gateaba por la sala, riendo cada vez que se chocaba con una almohada. Ella tomaba café, revisaba mails y organizaba nuevos proyectos para la fundación. Todo en la misma habitación, todo bajo su control. No necesitaba una oficina de vidrio ni un chofer esperándola en la puerta. Su poder no estaba en los símbolos de éxito, estaba en su calma, en la seguridad con la que marcaba sus propios tiempos. A veces él pasaba, no todos los días, no como rutina. Venía, jugaba con el niño, conversaban. Mariana no lo alejaba, pero tampoco le pedía que se quedara. Ya no había miedo a que se fuera, porque ya no dependía de eso, porque ahora incluso cuando él no estaba, ella no se sentía sola. Una tarde, durante una reunión de planificación con su equipo, Mariana recibió una videollamada inesperada. Era una niña de 11 años, beneficiaria del programa artístico que ella misma había creado. Mostraba su primer cuadro con una sonrisa enorme. «Lo pinté pensando en usted», dijo. Mariana sintió un nudo en la garganta, no por el cuadro en sí, sino por lo que representaba. Semanas antes, esa niña se negaba a hablar. Había llegado al centro con miedo, con heridas que no eran visibles, pero sí profundas. Y ahora ahí estaba, con los dedos manchados de pintura y los ojos llenos de luz. Mariana terminó la llamada con los ojos brillosos. Cerró la laptop, respiró hondo y entendió, de nuevo, que su historia ya no era solo suya. Era un puente, un ejemplo silencioso, una señal para muchas otras que aún no sabían que también podían, que también merecían. Porque esa era la magia del camino que eligió. No terminaba en ella. Empezaba en cada mujer que se atrevía a reescribir su destino. La rutina se volvió una aliada, no una cárcel. Mariana ya no se despertaba con angustia, se despertaba con propósito. Su hijo, cada vez más curioso, era su alarma natural.
y en cada gesto de él, un balbuceo, una risa, una caricia en la mejilla, ella encontraba la fuerza para seguir creando. La fundación no paraba de crecer. Ahora incluía talleres para adolescentes, mujeres mayores y hasta hombres que buscaban reconstruirse desde el respeto. Mariana no era experta en todo, pero sabía escuchar, sabía unir puntos, sabía que sanar no es lineal y por eso no prometía milagros. Prometía trabajo, acompañamiento, dignidad. Un día, una señora de más de 60 años se le acercó en uno de los encuentros y le dijo: «Tú me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo». Mariana sintió un escalofrío, porque esa frase venía cargada de todo lo que alguna vez creyó imposible, y ahora era real, ahora era parte de muchas vidas. Esa misma noche, sentada en su terraza, Mariana miró al cielo con una copa de jugo en la mano. No había fiesta, no había música, solo el sonido de la ciudad a lo lejos y la certeza de estar donde debía. Recibió un mensaje de él, corto: «¿Estás despierta?». Lo leyó sin apuro. Tardó minutos en responder: «Sí, pero no vengas, estoy bien». Y lo estaba, porque por primera vez en su vida no sentía que necesitaba compartir ese momento para validarlo. Era suyo, intacto, pleno. Cerró el celular, se acomodó en la silla y se abrazó las piernas como hacía de niña. No había lágrimas, ni dolor. Solo esa sensación rara y hermosa de haber sobrevivido, y más que eso, de haber florecido, sin ruidos, sin espectáculo, sin rescates, solo con su voluntad, su trabajo, su amor propio. Porque al final, lo que Mariana había aprendido era simple y poderoso, que a veces el mayor triunfo es mirar atrás y ya no reconocer a la mujer rota que alguna vez fuiste. En uno de los encuentros internos de la Fundación, Mariana propuso algo inusual: una jornada de silencio, nada de charlas, talleres ni discursos. Solo espacios para respirar, escribir, caminar. Muchos no entendieron al principio, pero aceptaron. Ese día, el centro se llenó de cuadernos, bancos al sol y mujeres sentadas bajo árboles, escuchando su propio cuerpo por primera vez en años. Mariana caminaba entre ellas sin decir palabra. Veía miradas cerradas, otras al borde del llanto, algunas serenas, y se vio reflejada en todas, porque también había aprendido que no todo se sana hablando, que a veces el silencio no es vacío, es raíz, es contención. Al final de la jornada, una joven se le acercó, le tomó la mano y le dijo sin voz, solo con los ojos: «Gracias». Y ese «gracias», sin sonido, le pesó más en el pecho que cualquier ovación pública, porque era real, porque venía de un lugar profundo y porque confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Unos días después, Mariana recibió una carta escrita a mano. Venía sin remitente, pero reconoció el estilo. Era de una de las primeras mujeres que habían pasado por su programa, una que había desaparecido sin aviso. La carta decía, entre otras cosas: «No supe cómo decirte en su momento, pero tú fuiste la primera persona que me vio sin juzgarme. Gracias a eso, hoy estoy viva. No exagero, estoy viva». Mariana se sentó en el suelo de su sala con esa carta entre las manos y se permitió llorar. No de tristeza, de alivio, de gratitud, porque a veces una historia salvada justifica todos los esfuerzos, todas las noches sin dormir, todos los «no vas a poder» que escuchó. Y mientras las lágrimas le caían por el rostro, su hijo se le acercó, le limpió una con el dedo y dijo: «¿Mamá está bien?». Ella lo abrazó fuerte con la carta apretada entre los dedos. «Mamá está más que bien, está viva». Y por primera vez lo dijo sin necesidad de convencerse, porque era verdad, porque ahora su vida no dolía, su vida sanaba. A otras y a ella misma, cada día.
La primavera trajo consigo una invitación inesperada. Una universidad reconocida quería otorgarle un reconocimiento honorífico por su impacto social. Mariana lo leyó 3 veces antes de aceptar, no por falsa modestia, sino porque aún le costaba verse como una figura. Ella seguía siendo la chica que corría con libros mojados y los zapatos rotos, solo que ahora tenía voz. El día del evento, eligió el vestido azul oscuro que había comprado meses atrás, ese que no usó para gustarle a nadie. Subió al escenario sin nervios, con su hijo sentado entre el público, jugando con un pequeño bloque de madera. Cuando le entregaron el diploma, Mariana habló con su tono sereno, ese que no necesitaba levantar la voz para ser escuchado. «Yo no llegué aquí porque fui fuerte todo el tiempo», dijo. «Llegué porque, incluso cuando no tenía fuerzas, seguí caminando. Porque entendí que mi historia, aunque dolorosa, tenía valor. Y ese valor ya no depende de la aprobación de nadie». Al bajarse del escenario, una mujer mayor la abrazó sin decir palabra. Ese abrazo fue más real que cualquier galardón. Esa noche, al volver a casa, Mariana colgó el diploma en un rincón discreto del departamento. No para lucirse, sino para recordar, para no olvidar de dónde venía. Se sentó en el suelo con su hijo en brazos, rodeada de juguetes, papeles, ropa por doblar, y en ese caos cotidiano encontró la paz. Ya no necesitaba demostrar nada, ya no sentía que debía justificar su felicidad. Había entendido que merecer no es una meta, es un punto de partida, que el amor no se suplica, se comparte, y que la maternidad no le quitó nada, le dio todo, le dio dirección, le dio propósito, le dio coraje. Esa noche, al mirar por la ventana, no pensó en el futuro, pensó en el presente, en lo vivido, en lo conquistado, y sonrió, porque por fin no le debía nada a nadie, ni siquiera a sí misma, solo se permitía estar en paz, estar entera, estar viva. Un fin de semana Mariana decidió hacer limpieza profunda en casa, no por necesidad, sino como símbolo. Quería cerrar ciclos, liberar espacio. Mientras vaciaba un viejo cajón, encontró una fotografía arrugada. Era de aquella época oscura, cuando recién había llegado a la ciudad, con la ropa mojada, los ojos cansados y una maleta medio abierta. La miró largo rato. No sintió pena, sintió respeto, porque esa versión rota de ella también había sido valiente, también había peleado, también había creído, aunque nadie más lo hiciera. La guardó en una caja pequeña, junto a otras cosas que no necesitaba tener a la vista, pero que no quería olvidar, porque parte de su fuerza venía de ahí, de no negar su historia, de no maquillarla, de aceptarla con todo su barro y su brillo, porque la mujer que era hoy no existiría sin esa muchacha delgada que temblaba en la vereda. Esa tarde, mientras terminaba de ordenar, recibió una videollamada. Era él, no por rutina, no por obligación, solo porque sí. ¿Puedo pasar?, preguntó, como siempre hacía. Mariana dudó un segundo, no porque temiera algo, sino porque se había acostumbrado a estar bien sin él. Pero luego, con voz tranquila, dijo: «Sí, ven». Media hora después, estaban los tres en la terraza. El niño dormía sobre una manta. Él y Mariana tomaban té, no hablaban mucho, y no hacía falta. En un momento, él la miró y dijo: «No sé en qué momento pasó, pero tú cambiaste todo». Mariana lo miró de reojo, sin dramatismo. «No cambié todo, solo dejé de callar». Y lo dijo sin resentimiento, sin rencor, porque ahora ya no necesitaba que él la entendiera. Pero si lo hacía, mejor. Y en ese silencio compartido, supieron que estaban bien. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin era real, sano, elegido, libre. Una mañana, mientras caminaban por el parque, el niño se soltó de la mano de Mariana y corrió hacia un grupo de palomas. Él, el CEO, el hombre que una vez la miró como si no existiera, corrió detrás del niño, lo levantó en brazos riendo,
y luego lo abrazó con una ternura que desarmaba. Mariana los observó desde unos pasos atrás, con las manos en los bolsillos y el corazón tranquilo. Ya no le preocupaba lo que pensaran los demás al verlos juntos, porque lo que tenían no necesitaba etiquetas. No eran una pareja perfecta, no eran una familia tradicional. Eran lo que habían construido paso a paso, con errores y verdades. Más tarde, sentados en una banca, él le preguntó, ¿alguna vez me vas a perdonar del todo? Mariana lo pensó. No porque dudara, sino porque quería responder con honestidad. No se trata de perdonarte, se trata de que ya no cargo con lo que hiciste, ya no pesa. Y eso, en mi idioma, es paz. Él asintió, sin discutir, y en esa respuesta encontró su libertad también. El último sábado de ese mes, Mariana organizó un pequeño evento en la fundación. Nada de luces ni escenarios, solo una reunión íntima para conmemorar el aniversario del proyecto. Mujeres, niños, voluntarios, gente real, historias vivas. En un rincón, una pared llena de fotos mostraba el antes y después de muchas de ellas. Cambios físicos, sí, pero sobre todo miradas distintas, miradas de vuelta al mundo. Mariana no puso su foto, no por falsa humildad, sino porque sabía que su transformación estaba en cada rincón del lugar, en cada sonrisa que ayudó a reconstruir. Cuando llegó el momento de hablar, tomó el micrófono, miró al grupo y dijo, «Yo no vine a salvar a nadie, vine a recordarme y a recordarles que somos más fuertes de lo que nos dijeron». No hubo aplausos explosivos, solo ojos húmedos, respiraciones hondas y una certeza compartida. Estaban en el lugar correcto, con la persona correcta. Y por primera vez, sin miedo al mañana, porque lo peor ya había pasado y lo mejor estaba empezando. Al volver a casa ese día, Mariana se sentó frente al espejo del baño y se quedó observando su reflejo en silencio. Ya no buscaba defectos ni contaba arrugas, solo se miraba. Y en esa mirada cabía todo. La mujer que lloró sola en una estación de bus, la que sostuvo una prueba de embarazo con las manos temblando, la que enfrentó escaleras, empujones, traiciones y rumores. Y también la que resistió, construyó, protegió, renació. Abrió el cajón y sacó la cadena que él le había devuelto. Se la puso sin dramatismo, sin ceremonia, como quien se pone la piel que por años fue obligada a dejar. Y al hacerlo, no pensó en él, pensó en su madre, en todo lo que esa cadena había representado, en todo lo que ahora representaba, no pérdida, sino legado. Cerró el cajón, cerró el pasado, y salió del baño con los pies descalzos y el corazón liviano. Esa noche, mientras acostaba a su hijo, le cantó una canción que su abuela le enseñó de niña, una melodía suave, casi susurrada, que hablaba de caminos largos y finales abiertos. El niño, medio dormido, le acarició la mejilla y murmuró, «Mamá es fuerte». Mariana sonrió, besó su frente y le susurró, «Mamá aprendió». Apagó la luz, cerró la puerta del cuarto y se quedó unos segundos en el pasillo, sintiendo esa calma rara que llega cuando uno ya no necesita correr. No hacia algo, no de algo, porque estaba por fin donde quería estar. Y por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo a perderlo, porque ahora sabía que su valor no estaba en el amor que recibía, estaba en el amor que se daba a sí misma. Y ese nadie se lo podía quitar, nunca más. Días después, mientras ordenaba su escritorio, Mariana encontró una caja pequeña que no recordaba haber guardado ahí. Al abrirla, vio dentro una foto suya con su hijo, tomada por alguien sin que ella lo notara. Estaban en el parque, ella agachada a su altura, mirándolo con una sonrisa serena. Detrás de la imagen, escrita con letra firme, había una sola frase. Nunca imaginé que me perderías, y aún así me elegiste libre. Era de él. No firmó, no llamó, no apareció ese día. Solo dejó eso. Y eso bastaba, porque lo entendía.
porque ya no necesitaban estar juntos todos los días para sentirse cerca, porque la elección no era diaria, era constante. Mariana cerró la caja, la guardó en un cajón distinto, no junto a las heridas, junto a los nuevos comienzos, porque ese amor, si seguía creciendo, sería desde ahí, sin deber, sin deuda, sin temor. Esa mañana el viento soplaba con una fuerza tranquila. Mariana salió a la calle con su hijo en brazos, el vestido liviano moviéndose al compás del aire, los pasos firmes. Cruzó la avenida como lo había hecho tantas veces antes, pero ahora no cargaba ni maletas ni miedos, solo a su hijo, y una paz que se sentía como armadura. Al otro lado, el sol se colaba entre los edificios y tocaba su rostro. Mariana alzó la vista. No había nadie esperándola. Y no hacía falta. El futuro ya no era una promesa incierta. Era suyo. Y por fin pudo respirar.